¿Sabes que me di cuenta después de décadas hablando con personas sobre dinero? Que la mayoría no pierde su riqueza por malas inversiones, ni por falta de oportunidades, la pierden por culpa de su mente. No son los bancos, no son los jefes, no es el gobierno. Son sus pensamientos. Son los errores mentales invisibles que repiten una y otra vez, sin saber que están saboteando su libertad financiera. Cuando era joven, yo también los cometía. No nací sabiendo cómo hacer que el dinero trabaje para mí. Nací aprendiendo, como la mayoría, a trabajar por dinero. Y ahí empezó mi problema. Mi padre pobre, el hombre más educado que conocía, siempre decía: ve a la escuela, estudia duro y busca un trabajo seguro. Pero mi padre rico me decía algo completamente opuesto. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa frase fue una bomba en mi cabeza. Me hizo darme cuenta de que había dos caminos mentales totalmente distintos: el camino de la seguridad y el camino de la libertad. El primero te mantiene cómodo, obediente y con miedo a perder lo poco que tienes. El segundo te exige aprender, asumir riesgos y pensar como un dueño, no como un empleado. Y déjame decirte algo: el verdadero obstáculo para cambiar de camino no es el dinero, es tu mentalidad. El dinero no resuelve tus problemas financieros. El dinero solo amplifica quién eres. Si piensas como pobre, el dinero se te escapa de las manos, no importa cuánto ganes. Si piensas como rico, incluso con poco capital puedes construir imperios. Y aquí está la verdad incómoda: la mayoría de las personas viven toda su vida atrapadas en un sistema que las entrena a pensar como pobres. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de eso? Que ni siquiera lo notan. Mira, durante años he observado los patrones mentales que destruyen la riqueza sin que la gente se dé cuenta. Y aunque podríamos hablar de muchos, hay 3 errores mentales que se repiten en casi todos los casos. Son como virus que se instalan en tu mente desde la infancia y te hacen actuar de forma automática: trabajar más duro, ahorrar sin estrategia, evitar los riesgos y esperar que alguien más te salve financieramente. Estos 3 errores no solo te mantienen en la pobreza, te hacen creer que estás haciendo lo correcto mientras te hundes lentamente. Es como remar con fuerza en la dirección equivocada. Te cansas, sudas, sacrificas tiempo y libertad, pero nunca llegas a ningún lugar. Cuando entendí eso, mi vida cambió. Y hoy quiero que la tuya también cambie. Quiero que imagines por un momento que estás frente a un espejo, y que ese reflejo no muestra tu cara, sino tu mentalidad financiera. ¿Qué verías? ¿Verías a alguien que controla su dinero o a alguien que teme perderlo? ¿A alguien que busca oportunidades o que las evita por miedo al fracaso? ¿A alguien que usa la deuda para construir activos o que la odia porque le enseñaron que toda deuda es mala? Esa es la diferencia entre los ricos y los pobres. No está en el dinero que tienen en el banco, está en cómo piensan cada vez que el dinero entra o sale de su bolsillo. Mi padre rico solía decirme algo que nunca olvidé: Robert, la pobreza no está en tu cuenta bancaria, está en tu mente. Y si no cambias tu mente, ninguna cantidad de dinero podrá salvarte. Y tenía razón. He visto personas ganar millones y perderlo todo porque nunca transformaron su mentalidad. Y también he visto a gente empezar desde cero, sin nada, y crear imperios financieros simplemente porque pensaban diferente. Ellos entendieron algo que los demás no: que la libertad financiera empieza en el pensamiento, no en la cuenta bancaria. Por eso, en este video, quiero mostrarte esos 3 errores mentales que destruyen tu riqueza sin que lo notes. Quiero que los reconozcas, que los desafíes, y sobre todo, que los reemplaces por pensamientos que construyen libertad, no esclavitud. Porque aquí está el punto central de todo lo que he enseñado durante años. No puedes construir una vida rica con una mente pobre. Piensa en eso. No puedes. Puedes estudiar finanzas, puedes abrir negocios, puedes leer libros de inversión, pero si sigues repitiendo los mismos patrones mentales que aprendiste de tus padres o de tu entorno, terminarás exactamente donde empezaste: agotado, frustrado, endeudado y convencido de que la vida es así. Pero la vida no es así. La vida es como tú piensas que es. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. En las siguientes partes, voy a revelarte cada uno de estos errores mentales: cómo nacen, cómo se infiltran en tu mente, cómo afectan tus decisiones diarias, y lo más importante, cómo puedes romperlos para siempre. Pero antes de entrar en eso, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un momento y repite mentalmente esta frase: no soy víctima del dinero. Soy el creador de mi riqueza. Respira. Dila otra vez. No soy víctima del dinero. Soy el creador de mi riqueza. Esa frase, aunque simple,
es el comienzo de tu nueva mentalidad. Porque la mayoría de las personas piensan que el dinero decide su destino, cuando en realidad son sus pensamientos los que deciden cuánto dinero tendrán. El dinero no te hace libre. Lo que te hace libre es el conocimiento. Yo aprendí esto cuando tenía 9 años. Quería ser rico, pero no sabía cómo. Mi padre pobre me dijo, ve a la escuela y busca un buen empleo. Pero mi padre rico me dio un consejo que cambió mi vida. Si quieres ser rico, no trabajes por dinero. Aprende cómo el dinero trabaja para ti. Esa frase me confundió al principio. Pensé que sonaba irresponsable, casi peligrosa. Pero con el tiempo entendí que era una lección de poder. La mayoría trabaja toda su vida buscando seguridad, pero los ricos entrenan su mente para buscar libertad. Y ese entrenamiento empieza identificando los pensamientos que te mantienen atado. Así que, si realmente estás comprometido a cambiar tu destino financiero, quiero que te quedes conmigo en esta serie de partes. No será cómodo, porque voy a decir cosas que desafían lo que te enseñaron desde niño. Pero te prometo algo, si aplicas lo que voy a enseñarte, tu relación con el dinero cambiará para siempre. El pensamiento es la raíz. El dinero es solo el fruto. Y si la raíz está enferma, ningún esfuerzo salvará el árbol. En la siguiente parte, te revelaré el primer error mental que sabotea tu riqueza y te mantiene atrapado en el ciclo del esfuerzo sin resultados. Y te enseñaré cómo reemplazarlo por un pensamiento que genera libertad, abundancia y control. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Subimos videos todos los días para que alcances esa mentalidad que tanto deseas y que tienen los ricos. Recuerda esto antes de continuar. Tu libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando cambias tu forma de pensar. El primer error mental. Trabajar por dinero en lugar de hacer que el dinero trabaje para ti. Durante años, vi a personas que se esforzaban más que nadie, pero que no avanzaban. Trabajaban 10, 12, incluso 14 horas al día. Algunos tenían 2 empleos, otros abrían pequeños negocios que dependían completamente de su presencia. Y aunque sus intenciones eran buenas, aunque su ética de trabajo era impecable, seguían atrapados en el mismo ciclo: trabajar, cobrar, pagar deudas, empezar de nuevo. ¿Te suena familiar? Yo lo viví de cerca, porque así fue como mi padre pobre me enseñó a pensar. Él era un hombre educado, con un doctorado, respetado por su comunidad, pero financieramente estaba atrapado. Decía cosas como: si trabajas duro, serás recompensado. Un buen empleo te da estabilidad. Lo importante es la seguridad, no el riesgo. Y aunque esas frases suenan razonables, contienen una trampa mental muy peligrosa. Esa trampa es creer que la única forma de ganar dinero es intercambiando tu tiempo por él. Mi padre rico, en cambio, me enseñó a mirar más allá de esa ilusión. Recuerdo que me dijo una vez, mientras contábamos monedas en su oficina: Robert, la gente pasa su vida trabajando por dinero, pero nunca aprende cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Por eso mueren cansados y con miedo. Esa frase me persiguió durante años, porque en ese momento yo no entendía lo que significaba. Pero con el tiempo, comprendí que ese pensamiento era el primero y más profundo error que separa a los pobres de los ricos. El ciclo del trabajar por dinero. Déjame explicártelo como lo entendí con los años. Cuando trabajas por dinero, estás atado a un sistema. Cada día que te levantas, tienes que vender tu tiempo para sobrevivir. No importa si eres empleado, profesional independiente o incluso dueño de un pequeño negocio. Si tus ingresos dependen directamente de tu presencia física, sigues siendo un trabajador del dinero. Eso significa que si no trabajas, no ganas. Si te enfermas, no ganas. Si te tomas vacaciones, no ganas. Y eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de estabilidad. La mayoría de las personas caen en este ciclo porque el sistema educativo las entrena para eso. Desde pequeños, nos enseñan a ser buenos empleados, no buenos inversionistas. Nos enseñan a buscar trabajos, no a crear activos. El problema es que ese sistema nunca fue diseñado para hacerte rico. Fue diseñado para mantenerte productivo, obediente y con miedo. Por eso, la mayoría de las personas trabaja más duro cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de detenerse a pensar si lo que hacen tiene sentido. Mi padre rico me enseñó que hay una diferencia enorme entre trabajar duro y trabajar inteligentemente. Me decía: Robert, si trabajas duro en algo que no te da libertad, estás cavando tu propia tumba financiera más rápido. Y tenía razón. Mira,
El dinero tiene una regla simple: o tú lo controlas, o él te controla a ti. Si trabajas por dinero, el dinero te controla. Pero si haces que el dinero trabaje para ti, tú tienes el poder. La ilusión del salario. Cuando yo era joven, me fascinaba la idea de recibir un salario fijo. Era algo que mi padre pobre valoraba muchísimo. Decía, un salario estable es la base de una vida segura. Pero mi padre rico me hizo ver que el salario es una herramienta de control. El salario te hace sentir cómodo. Te hace creer que tienes seguridad, cuando en realidad estás en una jaula. Una jaula dorada, tal vez, pero sigue siendo una jaula. Esa comodidad te adormece. Te impide pensar en grande, te quita la urgencia de aprender sobre inversiones, activos o libertad financiera. Y lo peor es que te acostumbra a cambiar tiempo por dinero, como si el tiempo fuera infinito y el dinero escaso, cuando en realidad es al revés. El tiempo es limitado. El dinero, en cambio, se puede multiplicar infinitamente si aprendes cómo. Mi padre rico me lo dijo así: Robert, los pobres piensan en cuánto ganan por hora. Los ricos piensan en cuánto generan mientras duermen. Esa es una frase que cambió mi vida, porque entendí que mientras la mayoría de las personas buscan más horas, los ricos buscan más activos. ¿Cómo empieza el cambio? La primera acción para romper este error mental es cambiar tu relación con el trabajo. No te estoy diciendo que dejes tu empleo mañana. Te estoy diciendo que dejes de pensar que tu empleo es tu única fuente de ingresos. Tu trabajo puede ser un trampolín, pero no debe ser tu prisión. Cuando empecé a aplicar esto, tenía un empleo estable. Pero en lugar de gastar mi salario en cosas que se depreciaban, comencé a usarlo para comprar educación financiera, asistir a seminarios, y poco a poco, invertir en activos reales. Y cuando digo activos, no me refiero a tu casa o tu coche. Mi padre rico me lo aclaró desde el principio. Tu casa no es un activo, Robert. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, no algo que lo saca. Eso me cambió la mentalidad. Empecé a entender que los ricos se enfocan en construir fuentes de ingreso que no dependen de su tiempo. Inversiones, propiedades, regalías, negocios con sistemas automatizados, acciones, propiedad intelectual, todo aquello que genera flujo de efectivo sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Esa es la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. El miedo al cambio. Ahora, sé que cambiar esta forma de pensar no es fácil. Porque el miedo aparece. El miedo a perder la seguridad, el miedo a fracasar, el miedo al ¿y si no funciona? Yo también lo sentí. Recuerdo la primera vez que invertí en bienes raíces. Tenía miedo. Pensaba, ¿y si pierdo todo? Pero mi padre rico me dijo algo que nunca olvidé. El miedo a perder dinero es lo que mantiene pobre a la mayoría. No porque pierdan dinero, sino porque nunca se atreven a aprender cómo ganarlo. Ese día entendí que el miedo es parte del proceso, pero el conocimiento lo vence. Por eso, la segunda acción para romper este error mental es educarte financieramente. No me refiero a ir a la universidad. Me refiero a aprender cómo funciona realmente el dinero, los impuestos, la deuda, los activos, los pasivos, y cómo hacer que el flujo de efectivo trabaje para ti. No puedes ganar un juego que no entiendes. Y la mayoría de las personas no entienden el juego del dinero, por eso siempre pierden. Los ricos no trabajan por dinero. ¿Sabes qué hacen los ricos? Crean sistemas. Sistemas que les permiten ganar dinero sin tener que estar físicamente ahí todo el tiempo. Por eso puedes ver a alguien con 10 empresas, 20 propiedades y aún así tener tiempo libre. No porque trabajen más, sino porque piensan diferente. Los ricos entienden que el trabajo es temporal, pero los sistemas son permanentes. Yo, por ejemplo, pasé años construyendo negocios que funcionaran incluso sin mí. Eso no pasó de la noche a la mañana. Fue el resultado de un cambio de mentalidad. Dejé de pensar, ¿cómo puedo ganar más dinero? Y empecé a pensar, ¿cómo puedo construir algo que genere dinero para mí y para otros? Ese pequeño cambio cambió todo. Tercera acción, piensa como un dueño, no como un empleado. Esto es fundamental. Cuando piensas como empleado, buscas seguridad. Cuando piensas como dueño, buscas control. El empleado pregunta, ¿cuánto me van a pagar? El dueño pregunta, ¿cuánto valor puedo crear y cómo puedo multiplicarlo? El empleado busca estabilidad. El dueño busca libertad. Y aquí está la verdad. Solo cuando piensas como dueño puedes construir algo duradero. Por eso, si estás cansado de trabajar más y ganar lo mismo, empieza por cambiar tu mentalidad. Deja de pensar en cuánto te pagan,
y empieza a pensar en cuánto puedes producir sin estar físicamente presente. Ese pensamiento es el primer paso hacia tu libertad. Una historia real. Recuerdo que un día, mientras cenaba con mi padre rico, le pregunté, ¿por qué tú trabajas menos y ganas más, mientras otros trabajan más y no avanzan? Él sonrió y me respondió, porque yo no trabajo por dinero. El dinero trabaja para mí. Mi trabajo es pensar, crear y mejorar mis activos. Ellos hacen el resto. Y agregó, Robert, si tienes que trabajar por dinero toda tu vida, entonces nunca fuiste dueño de tu tiempo. Y si no eres dueño de tu tiempo, no eres libre. Esa frase fue como una bofetada, pero también fue una revelación. Ahí entendí que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en libertad. Porque ¿de qué sirve ganar más si cada centavo depende de que sigas presente? ¿De qué sirve tener un empleo bien pagado si nunca puedes dejarlo sin perderlo todo? Esa no es riqueza. Esa es dependencia con un mejor salario. La verdadera riqueza es cuando tu dinero trabaja más duro que tú. Cuando puedes dormir tranquilo sabiendo que tus activos están generando ingresos sin que tengas que mover un dedo. Y eso, amigo, solo lo logras cuando dejas de trabajar por dinero y comienzas a construir activos que trabajen para ti. Así que quiero dejarte con esta reflexión antes de pasar al siguiente error mental. El pobre trabaja por dinero. El rico entrena al dinero para trabajar por él. Y la clase media simplemente se queda atrapada intentando ahorrar lo que nunca le sobra. Tu libertad empieza cuando cambias ese patrón mental. En la próxima parte, te voy a revelar el segundo error mental que arruina tu riqueza sin que te des cuenta. Ahorrar para estar seguro, en lugar de invertir para ser libre. Y créeme, ese es uno de los más comunes y peligrosos. Error mental número 1. Creer que trabajar duro te hará rico. Voy a contarte algo que aprendí a una edad muy temprana. Mi padre pobre, el hombre más trabajador que conocí, creía profundamente en la idea de que el trabajo duro era la clave del éxito. Me decía, Robert, si estudias mucho, consigues un buen empleo y trabajas con dedicación, serás exitoso. Pero con el tiempo entendí que eso no era verdad. Porque la realidad es que el mundo está lleno de personas que trabajan duro y que siguen siendo pobres. Esa fue una de las lecciones más duras de mi vida. El trabajo duro no garantiza la riqueza. Te puede dar estabilidad, pero no libertad. Te puede dar seguridad, pero no abundancia. Recuerdo cuando tenía 9 años y le pregunté a mi padre rico, Papá, mi otro papá dice que debo trabajar mucho para ganar dinero. ¿Eso es cierto? Él me miró con esa calma que siempre lo caracterizaba y me respondió, Robert, si el trabajo duro hiciera rico a alguien, los obreros serían millonarios. Esa frase me golpeó como un ladrillo en la cabeza. Me di cuenta de que el sistema no estaba diseñado para que el trabajo duro fuera suficiente. El sistema recompensa la inteligencia financiera, no el esfuerzo físico. La mayoría de las personas han sido condicionadas desde pequeños a creer que ganarse la vida es el objetivo. ¿Pero qué significa ganarse la vida? Significa que cada día cambias tu tiempo, el recurso más valioso que tienes, por dinero. Y cuando dejas de trabajar, dejas de ganar. Es una carrera que nunca termina. Mi padre rico me explicó, el secreto no es trabajar por dinero, sino hacer que el dinero trabaje para ti. Y eso no lo entendí de inmediato, porque en la escuela nadie me enseñó eso. Me enseñaron matemáticas, historia, geografía, pero nunca me enseñaron cómo hacer que mi dinero creciera. El error mental número 1 es creer que el esfuerzo es suficiente. No lo es. Yo solía ver a mi padre pobre levantarse a las 5 de la mañana, revisar papeles, ir al trabajo, regresar agotado y aún así decirme con orgullo que su cheque de fin de mes era su recompensa. Pero en realidad, su cheque era una cadena. Porque si dejaba de ir al trabajo, el dinero dejaba de llegar. La gente confunde actividad con productividad. Y confunde ocupación con riqueza. Yo aprendí que podía estar muy ocupado y seguir siendo pobre. La riqueza no viene del esfuerzo físico, viene de la mente, y más específicamente, de cómo piensas sobre el dinero. Cuando le dije a mi padre rico que quería ganar más, me dio una tarea que nunca olvidaré. Me dijo, deja de pensar en cómo ganar dinero, y empieza a pensar en cómo construir activos. Al principio, no entendí la diferencia. Pero con el tiempo descubrí que un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que trabajar por él. Una propiedad que te da renta. Un negocio que funciona sin ti. Una inversión que genera dividendos. Eso es lo que te da libertad.
El error mental está en pensar que tu salario te hará libre. Un salario solo te mantiene lo suficientemente cómodo como para no rebelarte contra el sistema. El dinero que realmente te cambia la vida no viene de tu trabajo. Viene de lo que haces con lo que ganas. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque ganan dinero, y lo gastan todo. No porque sean tontos, sino porque fueron educados para hacerlo. Les enseñaron a ser buenos empleados, no buenos inversionistas. Por eso, el primer paso para romper este error mental es cambiar tu educación financiera. Empieza por entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo te da dinero. Un pasivo te lo quita. Si trabajas duro para pagar tu coche, tu casa, tus tarjetas, entonces trabajas para los bancos, no para ti. Esa es la trampa. Esa es la jaula de oro. Cuando finalmente comprendí esto, mi vida cambió. Dejé de buscar empleos mejor pagados y comencé a construir activos. No fue fácil. Requirió disciplina, paciencia y muchos errores. Pero cada pequeño paso me alejaba más de la carrera de ratas. Recuerda esto, el dinero no obedece al esfuerzo, obedece al conocimiento. Y la diferencia entre los ricos y los pobres no es cuánto trabajan, sino cómo piensan. Si tú crees que la única manera de prosperar es trabajando más, estás limitado. Pero si aprendes cómo multiplicar tu dinero, cómo invertir, cómo aprovechar el poder de los activos, entonces estás en el camino de la libertad. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que ganas 1,000 pesos al mes. Si gastas los 1,000 pesos en deudas, comida y entretenimiento, el dinero desaparece. Pero si tomas solo 100 pesos y los inviertes en educación, en aprender a invertir, en crear un activo digital, una propiedad o un negocio pequeño, estás sembrando algo. Esa semilla, con el tiempo, puede crecer y darte frutos que un salario nunca podrá igualar. Por eso, en lugar de preguntarte ¿cómo puedo ganar más dinero?, hazte la pregunta correcta. ¿Cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí? Eso cambia todo. Porque el trabajador busca seguridad. El inversionista busca libertad. Mi padre rico decía, el dinero siempre se mueve. Si no se mueve para ti, se está moviendo en tu contra. Cada día que solo trabajas por dinero, el dinero trabaja para alguien más. Para tu jefe, para el banco, para el gobierno. Pero cuando cambias tu mentalidad, el juego cambia. Ya no trabajas por dinero, diseñas sistemas, creas activos, construyes fuentes de ingreso. Y eso empieza con un simple cambio de pensamiento. Dejar de creer que tu valor está en lo que haces, y entender que tu valor está en lo que creas. La verdadera riqueza no se mide en horas de trabajo, sino en libertad de tiempo. El día que tu dinero te dé tiempo, ese día serás libre. Y quiero que recuerdes esto. Trabajar duro no está mal. Lo que está mal es trabajar duro para siempre. Usa el trabajo como una herramienta para aprender, para construir, para invertir. Pero no lo conviertas en tu cárcel. Porque el mundo no necesita más empleados cansados. Necesita más mentes libres. En la próxima parte, te hablaré del segundo error mental que impide que muchas personas acumulen riqueza, incluso cuando ganan bien, el miedo a perder. El miedo que paraliza, que impide invertir, que te mantiene atrapado en la ilusión de seguridad. Si logras vencer ese miedo, habrás dado uno de los pasos más importantes hacia tu libertad financiera. ¿Listo para aprender a enfrentarlo? Vamos a ello. No olvides suscribirte a nuestro canal en donde subimos videos todos los días. Error mental número 2. El miedo a perder. El enemigo silencioso de la riqueza. Quiero hablarte de algo que destruye más sueños que cualquier crisis económica. El miedo a perder. Y no estoy hablando solo del miedo al fracaso o a la vergüenza, sino de ese miedo profundo que te impide actuar, invertir, arriesgarte. Ese miedo que te hace decir frases como, ¿y si pierdo mi dinero? ¿Y si no funciona? ¿Y si no estoy listo todavía? Yo conozco ese miedo muy bien. Lo vi en mi padre pobre todos los días de su vida. Era un hombre inteligente, preparado, con títulos y una carrera estable. Pero tenía miedo. Miedo de invertir. Miedo de arriesgarse. Miedo de perder lo poco que tenía. Y ese miedo lo condenó a vivir toda su vida buscando seguridad. Esa fue su jaula. Una jaula dorada, sí, pero jaula al fin. Mi padre rico me enseñó algo completamente distinto. Me decía, Robert, los perdedores evitan perder. Los ganadores aprenden a perder y a seguir adelante. Al principio no entendía esa frase. Pensaba que era absurdo. ¿Cómo alguien puede aprender a perder? Pero con el tiempo entendí que el miedo a perder es lo que mantiene pobre a la mayoría.
Porque los ricos también pierden, pero no dejan que el miedo los paralice. Ven cada pérdida como una lección, cada error como una inversión en sabiduría. Cuando empecé a invertir en bienes raíces, cometí errores. Perdí dinero. Me equivoqué en cálculos. Confié en las personas equivocadas. Compré propiedades que no me daban flujo de efectivo. Y sí, dolía. Pero cada pérdida me enseñaba algo que ningún libro ni universidad podía enseñarme. Mi padre rico solía decir: Robert, si quieres ganar, primero aprende a perder sin quebrarte. Y esa frase cambió mi vida. El miedo a perder te hace débil, te hace dependiente, te hace buscar garantías donde no las hay. La gente quiere seguridad. Pero la verdad es que la seguridad es una ilusión. El empleo estable, el cheque fijo, la jubilación, todo eso puede desaparecer de la noche a la mañana. Lo vimos en crisis, despidos, pandemias. El miedo te hace esclavo del sistema. Te hace conformarte con poco porque temes arriesgarte por más. Y te mantiene encerrado en la carrera de ratas, corriendo sin parar, pero sin avanzar. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo hace muchos años. Le dije: voy a invertir en un terreno. No estoy seguro si funcionará, pero creo en el potencial. Él me miró con los ojos muy abiertos y me dijo: estás loco, Robert, ¿y si pierdes tu dinero? Y le respondí: ¿y si pierdo? Aprenderé. Pero si no hago nada, perderé igual, solo que más lento. Esa es la diferencia entre el que progresa y el que se queda donde está. Los ricos entienden que el aprendizaje tiene un costo. Los pobres quieren aprender gratis, sin riesgo, sin dolor. Pero eso no existe. Déjame darte un ejemplo simple. Cuando un niño aprende a caminar, se cae cientos de veces. Y nadie lo llama fracasado por eso. Cada caída es un paso más hacia el equilibrio. Pero cuando somos adultos, dejamos de intentar por miedo a caernos. El miedo al fracaso destruye más sueños que el fracaso mismo. Porque al menos el que fracasa, lo intenta. El que tiene miedo, ni siquiera empieza. Mi padre rico me explicó que el dinero siempre fluye hacia las personas valientes. No hacia los más inteligentes, ni hacia los más preparados, sino hacia los que actúan. El miedo te detiene. La acción te enseña. Y no se trata de ser imprudente. Se trata de ser inteligente con tus riesgos. De aprender, de formarte, de analizar, pero sin quedarte paralizado por el y sí. La mayoría de la gente vive con un miedo constante a perder su empleo, su estabilidad, su dinero. Y ese miedo hace que tomen las peores decisiones financieras posibles. Porque cuando tienes miedo, no piensas con claridad. Actúas desde la emoción, no desde la razón. Por ejemplo, durante las crisis financieras, los ricos compran activos baratos, mientras los pobres venden todo por miedo. Y cuando el mercado se recupera, los ricos duplican su riqueza, y los pobres lamentan no haber invertido. No es suerte, es mentalidad. Los ricos entrenan su mente para ver oportunidades donde los demás solo ven peligro. El miedo es natural. Todos lo sentimos. Pero la diferencia está en cómo lo enfrentas. Yo aprendí a ver el miedo como un maestro. Cada vez que siento miedo al invertir, me pregunto: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí está temiendo perder? Porque la verdad es que el miedo a perder dinero muchas veces es el reflejo de un miedo más profundo, el miedo a sentirte insuficiente, a creer que si fracasas, no vales. Pero te diré algo, el dinero se recupera, el valor personal no depende de eso. Yo he perdido dinero, mucho. He hecho malas inversiones. He tenido negocios que no funcionaron. Pero nunca he perdido mi fe en aprender. Y eso es lo que me ha hecho crecer. Mi padre rico decía algo que siempre repito: el dinero no se pierde, solo cambia de manos. Si pierdes dinero, asegúrate de ganar conocimiento. Esa mentalidad es la que te convierte en un verdadero inversionista. Porque el que tiene miedo, se queda mirando. Y el que actúa, aunque falle, aprende a jugar el juego. Si realmente quieres riqueza, debes hacer las paces con el miedo. Debes entender que la incertidumbre es parte del camino, que no hay éxito sin riesgo, ni libertad sin valentía. Así que la próxima vez que el miedo te hable, no lo calles, escúchalo, pero no lo obedezcas. Porque el miedo puede advertirte, pero no debe gobernarte. La clave está en moverte a pesar de él. Dar el paso, aprender, caer, levantarte y seguir caminando. Yo no soy rico porque no tuve miedo. Soy rico porque actué a pesar del miedo. El dinero fluye hacia los que se atreven.
Y el miedo se disuelve con acción y conocimiento. Así que si hoy tienes miedo, está bien. Significa que estás frente a algo importante. Pero no dejes que ese miedo decida tu destino. Decide tú. En la siguiente parte, te hablaré del tercer error mental que impide que la mayoría construya riqueza, incluso cuando ya ha vencido el miedo: pensar como consumidor en lugar de pensar como creador. Esa es la trampa más invisible de todas. Porque puedes tener dinero, puedes tener educación, pero si piensas como consumidor, siempre serás parte del juego de alguien más. ¿Estás listo para descubrirlo? Error mental número 3. Pensar como consumidor en vez de pensar como creador. Este es, quizá, el error más invisible y el más peligroso de todos. Porque puedes tener dinero, puedes tener educación, incluso puedes haber superado el miedo a perder, y aún así seguir siendo pobre, financieramente hablando. ¿Por qué? Porque sigues pensando como consumidor, no como creador. Déjame explicártelo con algo que me enseñó mi padre rico. Un día estábamos caminando por la calle, y me dijo: Robert, ¿sabes qué diferencia hay entre los pobres y los ricos cuando ven una oportunidad? Le respondí: supongo que los ricos la toman. Él sonrió y dijo: no, hijo. Los ricos crean oportunidades. Los pobres solo las compran. Esa frase me quedó grabada para siempre. Porque la mayoría de las personas son consumidoras por naturaleza. Consumen productos, entretenimiento, noticias, tecnología y hasta ideas. Y no hay nada de malo en consumir. El problema es cuando solo sabes consumir. Cuando no sabes crear nada que produzca valor. Cuando sale un nuevo teléfono, la mayoría corre a comprarlo. Cuando hay una nueva tendencia, corren a seguirla. Cuando alguien lanza un negocio, corren a ser clientes, no socios. Eso es pensar como consumidor. El consumidor busca placer inmediato. El creador busca libertad a largo plazo. El consumidor gasta. El creador invierte. El consumidor se pregunta: ¿cuánto cuesta? El creador se pregunta: ¿cuánto valor genera? Yo aprendí a cambiar mi forma de pensar muy joven, gracias a mi padre rico. Él me enseñó que cada vez que gastaba dinero, estaba tomando una decisión entre seguir siendo pobre o empezar a construir riqueza. Me decía: Robert, cada dólar que sale de tu bolsillo puede ser un trabajador que te produce más dólares, o un esclavo que te roba tu libertad. Por eso, cuando ganaba algo de dinero, mi primer impulso ya no era gastarlo. Era pensar: ¿cómo hago que este dinero me traiga más dinero? Esa simple pregunta cambió todo mi futuro. El error mental del consumidor es pensar que su trabajo es ganar dinero para gastarlo. El del creador es ganar dinero para multiplicarlo. Recuerdo que cuando era joven, tenía amigos que trabajaban tan duro como yo. Ganaban su salario, se compraban un auto, ropa nueva, iban a cenar los fines de semana, y se sentían exitosos. Pero el lunes, volvían a empezar desde cero. Vivían una ilusión de prosperidad, la del consumo inmediato. Mi padre rico me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que puedes comprar, sino por cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida si dejaras de trabajar hoy. Eso se llama libertad financiera. Y la libertad financiera solo llega cuando dejas de pensar como consumidor. El consumidor vive para gastar. El creador vive para construir. Cuando observas a los ricos, notarás que la mayoría no se obsesiona con comprar cosas. Se obsesiona con crear sistemas. Sistemas que generen ingresos incluso mientras duermen. Sistemas que les permitan usar el dinero como una herramienta, no como un fin. Mi padre rico me decía: el dinero no trabaja para el consumidor, trabaja para el creador. Y tenía razón. Te voy a dar un ejemplo simple. Supón que tienes 1,000 pesos. El pensamiento del consumidor es: ¿qué puedo comprar con esto? El pensamiento del creador es: ¿qué puedo construir con esto? Una mente consumidora busca gastar, una mente creadora busca plantar. Y aquí está el problema: desde niños, nos educan para consumir, no para crear. El sistema educativo te enseña a ser un buen empleado, no un creador de riqueza. Te enseñan a memorizar, no a innovar. Te enseñan a obedecer, no a cuestionar. Por eso, cuando salimos al mundo, lo natural para la mayoría es comprar. Comprar un título, un trabajo, una casa, un auto, una vida que parezca exitosa. Pero en el fondo, siguen siendo consumidores atrapados en deudas, trabajando toda la vida para pagar lo que ya disfrutaron hace años. Yo aprendí que si quería ser libre, debía cambiar de identidad. Debía dejar de pensar como cliente y empezar a pensar como dueño.
Una persona pobre dice, necesito más dinero para comprar eso. Una persona rica dice, necesito crear algo que pague por eso. Por eso los ricos no piensan en términos de costos, piensan en términos de activos. El consumidor compra un auto nuevo y lo ve como un símbolo de éxito. El creador compra un activo que paga el auto y lo ve como un paso hacia la libertad. Te daré una acción concreta. La próxima vez que tengas el impulso de comprar algo, hazte esta pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de la libertad financiera? Y si la respuesta es que te aleja, detente. No compres. Crea. Piensa en cómo podrías generar algo que te permita obtener eso sin tocar tu capital. Eso es lo que hace un inversor. Eso es lo que hace un creador. Te voy a confesar algo. Yo también fui consumidor. Tuve momentos en los que quería demostrar éxito. Quería tener cosas para sentirme importante. Pero me di cuenta de que esas cosas no me daban libertad, me quitaban tiempo. Y el tiempo es el activo más valioso que existe. Mi padre rico me repetía constantemente. El pobre cambia su tiempo por dinero. El rico usa el dinero para comprar tiempo. Y esa frase me hizo entender que la riqueza no es tener más, es necesitar menos. Que no se trata de llenar tu vida de cosas, sino de liberarte de las que te esclavizan. El verdadero poder del dinero está en usarlo para crear más valor, más impacto, más libertad. No para aparentar éxito, sino para sostenerlo sin depender del trabajo constante. Si te fijas, las personas más ricas del mundo son aquellas que crearon sistemas, productos o ideas que otros consumen. Ellos no viven para gastar, viven para construir. Y el dinero simplemente fluye hacia ellos. Eso es lo que yo llamo pensar como el dueño del tablero, no como una ficha. Los consumidores son las fichas. Se mueven según las reglas. Los creadores hacen las reglas. Y ahí está la diferencia entre la libertad y la esclavitud financiera. La mente del consumidor pregunta, ¿qué puedo obtener? La mente del creador pregunta, ¿qué puedo ofrecer? Y el mundo siempre recompensa a quienes aportan valor. Así que si hoy sientes que estás estancado financieramente, no busques más dinero. Busca cómo cambiar tu forma de pensar. Porque el dinero no te hace rico. La mentalidad sí. En la siguiente parte te mostraré cómo pasar de ser consumidor a creador, paso a paso. Te enseñaré cómo entrenar tu mente para ver oportunidades donde antes solo veías precios. Y cómo construir el tipo de mentalidad que transforma cada gasto en una inversión. Porque la verdadera libertad empieza cuando dejas de perseguir dinero. Y empiezas a pensar como el que lo fabrica. Cómo cambiar de consumidor a creador. El entrenamiento mental que me enseñó mi padre rico. Cuando entendí que el verdadero problema no era cuánto dinero ganaba, sino cómo pensaba sobre el dinero, todo cambió. Mi padre rico me decía, Robert, antes de ser libre financieramente, tienes que ser libre mentalmente. Porque el dinero solo amplifica lo que eres. Si eres un consumidor, lo gastarás. Si eres un creador, lo multiplicarás. Y tenía razón. Nadie te enseña esto en la escuela. Te enseñan a buscar un trabajo, no a crear uno. Te enseñan a ahorrar, no a invertir. Te enseñan a seguir órdenes, no a generar ideas. Por eso, la transición de consumidor a creador no se hace en tu cuenta bancaria, se hace en tu cabeza. Tu mente es la fábrica de tu riqueza. Y lo primero que tienes que cambiar son tus pensamientos automáticos sobre el dinero. Durante años, cada vez que yo veía algo costoso, mi mente decía, no puedo permitírmelo. Esa frase es una sentencia de pobreza. Porque apaga tu creatividad. Te hace cerrar la puerta mental que podría llevarte a generar ingresos. Mi padre rico me corrigió. Nunca digas, no puedo permitírmelo. Mejor pregúntate, ¿cómo puedo permitírmelo? Esa pequeña diferencia abre un universo de posibilidades. Te obliga a pensar como un creador. A activar tu inteligencia financiera. A buscar soluciones en lugar de rendirte. Así que el primer paso para cambiar de consumidor a creador es reeducar tu mente para hacer preguntas poderosas. Cada vez que enfrentes una situación financiera, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí? ¿Cómo puedo crear un activo que genere ingresos sin que yo esté presente? ¿Qué puedo aprender o construir que tenga valor para otros? Estas preguntas te mueven de la pasividad a la acción, del miedo a la curiosidad, de la escasez a la abundancia. Recuerdo que la primera vez que quise invertir, no tenía mucho dinero. Solo tenía la mentalidad del empleado promedio, ganar, gastar y volver a empezar. Pero mi padre rico me hizo ver las cosas de otro modo. Me dijo, Robert,
Si piensas que necesitas dinero para ganar dinero, seguirás siendo pobre toda la vida. Lo que necesitas no es dinero, es una idea. Y tenía razón. Porque la mayoría cree que la riqueza empieza con capital, pero en realidad empieza con creatividad. El dinero es solo una herramienta, la idea es el plano. Yo empecé a leer, observar y aprender cómo la gente rica pensaba diferente. Mientras los pobres decían, quiero ganar más dinero, los ricos decían, quiero tener más flujos de dinero. Los pobres decían, necesito un aumento, los ricos decían, necesito un sistema. Los pobres decían, debo trabajar más, los ricos decían, debo pensar mejor. Esa diferencia mental lo cambia todo. Cuando entrenas tu mente a ver oportunidades, las oportunidades aparecen. No porque antes no existieran, sino porque antes no podías verlas. Tu percepción es tu riqueza. Mi padre rico me enseñó a observar el mundo con ojos de creador. Me decía, mira a tu alrededor. Todo lo que ves, ese edificio, esa empresa, ese producto, comenzó en la mente de alguien que pensó diferente. No era más inteligente que tú, solo se atrevió a pensar en crear valor. Así que empecé a practicar algo que todavía hago hoy. Cuando veo un problema, no pienso que mal. Pienso, aquí hay una oportunidad. Porque donde la mayoría ve dificultad, los creadores ven un mercado. Y eso, amigo, es el núcleo de la libertad financiera. Tu mente deja de reaccionar a los problemas y empieza a producir soluciones. Una vez mi padre rico me dijo algo que jamás olvidé. El pobre gasta su energía buscando seguridad. El rico gasta su energía creando libertad. Y eso define toda la diferencia. El consumidor vive buscando seguridad en un salario, en un empleo, en una rutina. El creador entiende que la verdadera seguridad no está en depender de un solo ingreso, sino en saber crear muchos. Porque la libertad no viene de lo que ganas, sino de lo que sabes generar. Si quieres dejar de pensar como consumidor, te voy a dejar 3 acciones concretas que puedes empezar hoy mismo. Primera acción: cada vez que tengas un ingreso, divide tu dinero en 3 partes. Una para tus necesidades, una para tu educación financiera y una para invertir. Aunque sea poco, entrena tu mente a ver el dinero como una herramienta, no como una recompensa. Segunda acción: dedica al menos 1 hora diaria a aprender sobre dinero. No sobre cómo ganarlo, sino sobre cómo hacerlo trabajar. Lee libros, escucha audios, mira videos, analiza casos reales. Entre más entiendas las reglas del dinero, menos te dominará. Tercera acción: empieza un pequeño proyecto o inversión, aunque sea simbólico. No importa si al principio ganas poco o incluso pierdes. El objetivo no es el dinero, es entrenar tu mentalidad de creador. Porque cada vez que tomas una decisión financiera, estás moldeando tu cerebro para pensar diferente. Y déjame decirte algo que aprendí con los años. La libertad financiera no llega de un salto, llega con práctica. Cada decisión consciente que tomas para crear valor en lugar de consumirlo, es un paso hacia tu independencia. Mi padre rico siempre decía, las personas pobres quieren dinero rápido, las personas ricas quieren educación financiera duradera. Y tenía razón, porque el dinero puede desaparecer. Pero si tienes la mentalidad correcta, puedes volver a generarlo una y otra vez. El consumidor dice, espero que alguien me pague. El creador dice, voy a construir algo que otros quieran pagar. Esa es la verdadera mentalidad de riqueza. Y te voy a decir algo más, el dinero ama la claridad. Cuando tienes una visión clara de lo que quieres crear, el dinero empieza a fluir hacia ti. Pero cuando vives solo para consumir, el dinero se te escapa como agua entre las manos. Yo lo viví. Cuando comencé a invertir, no todo salió bien. Perdí dinero. Cometí errores. Pero cada error me enseñó algo que ningún maestro de escuela podría haberme explicado. Aprendí más perdiendo en una inversión que trabajando años para otra persona. Porque el aprendizaje real no viene del miedo, sino de la experiencia. Y cuando dejas de temerle a los errores, te vuelves invencible. Te conviertes en creador. Así que si quieres transformar tu vida, no empieces cambiando de trabajo. Empieza cambiando de mentalidad. Porque tu mente, no tu empleo, es tu verdadero negocio. Y recuerda esto. Tu cerebro puede ser tu mayor activo o tu peor pasivo. Depende de cómo lo programes. En la siguiente parte, te voy a enseñar cómo usar tus emociones, el miedo, la duda y la codicia, como combustible para crear riqueza. Porque el verdadero maestro no es el que elimina el miedo, sino el que lo transforma en acción.
Y ahí es donde empieza el verdadero poder del dinero trabajando para ti. Cómo dominar tus emociones para que el dinero no te controle. Mi padre rico solía decirme algo que me confundía al principio. Robert, el dinero no es real. Es una ilusión que controla a quien no entiende cómo funciona. Y lo comprendí con los años. El dinero no te controla porque sea poderoso. Te controla porque tus emociones lo hacen poderoso. Cuando sientes miedo, gastas. Cuando sientes codicia, te endeudas. Cuando sientes inseguridad, te conformas. Y cuando sientes euforia, te arriesgas sin pensar. Por eso, la batalla por la libertad financiera no se libra en el banco, se libra dentro de ti. El pobre no es pobre porque no tenga dinero, sino porque no sabe manejar las emociones que el dinero despierta. Y eso lo aprendí de la manera más dura. Recuerdo que en mis primeros negocios, cuando el dinero empezaba a escasear, el miedo se apoderaba de mí. Me decía a mí mismo, ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si esto no funciona? Entonces actuaba desde el pánico. Vendía lo que debía conservar, me retiraba antes de tiempo o tomaba decisiones impulsivas solo por sentirme seguro. Mi padre rico me observaba y me decía, Robert, acabas de vender tu libertad a cambio de tu miedo. El dinero no se fue, tú lo espantaste. Y tenía razón. El miedo es el peor consejero financiero, porque te empuja a tomar decisiones para sentirte cómodo, no para crecer. Te hace elegir lo conocido, aunque no te haga avanzar. Él me enseñó a no eliminar el miedo, sino a entrenarlo. A entender que el miedo no se supera, se utiliza. Cuando sientas miedo, me decía, agradece. Significa que estás saliendo de tu zona de confort, y ahí es donde creces. Así que aprendí a observar mis emociones sin dejar que tomaran el volante. Cuando sentía miedo, no huía, lo analizaba. Preguntaba, ¿qué me quiere enseñar este miedo? ¿A qué me estoy aferrando? Y con el tiempo descubrí que detrás de cada miedo financiero hay una lección de poder. Si temes perder dinero, necesitas aprender sobre riesgo. Si temes fracasar, necesitas aprender sobre resiliencia. Si temes invertir, necesitas educación. El miedo solo desaparece cuando el conocimiento lo reemplaza. Pero hay otra emoción igual de peligrosa que el miedo, la codicia. La codicia te hace perseguir dinero sin propósito. Y cuando persigues dinero sin propósito, siempre terminas vacío, incluso si logras tener mucho. Mi padre rico me advertía, la codicia es peor que la pobreza, porque no tiene fin. El pobre al menos sabe cuando sufre. El codicioso nunca lo nota. La codicia te hace perder la cabeza cuando ves una oportunidad que parece demasiado buena para ser cierta. Te hace invertir en cosas que no entiendes. Te hace comparar tu vida con la de otros y sentir que nunca tienes suficiente. Por eso, la clave no es eliminar la codicia, sino canalizarla. Usarla como un motor para crear, no para consumir. Si sientes deseo por el dinero, transfórmalo en deseo de aprender, de construir, de aportar valor. Así tu ambición se convierte en combustible, no en cárcel. Y hay una emoción más, silenciosa, pero igual de peligrosa, la duda. Esa voz interna que te susurra. No eres suficiente. Eso no es para ti. Los ricos nacen ricos, no se hacen. Esa voz destruye más sueños que cualquier crisis económica. Porque antes de perder dinero, la mayoría pierde la fe en sí misma. Mi padre rico me decía, la duda mata más oportunidades que el fracaso. El fracaso al menos te deja una lección. La duda te deja paralizado. Y es verdad. Por eso, si quieres controlar el dinero, debes aprender a controlar tus emociones. Porque si no las dominas, ellas te dominarán. Una persona rica emocionalmente puede perder todo y reconstruirlo. Una persona pobre emocionalmente puede ganarlo todo y perderlo en un instante. Y aquí está la regla de oro que cambió mi vida. El dinero va hacia quien tiene más inteligencia emocional, no necesariamente más inteligencia académica. En los momentos de crisis, los ricos se vuelven más ricos no porque tengan más suerte, sino porque tienen más calma. Mientras los demás se desesperan, ellos piensan. Mientras los demás venden, ellos compran. Mientras los demás huyen, ellos observan. Y esa diferencia emocional genera toda la brecha de riqueza que vemos en el mundo. Así que si quieres empezar a dominar tus emociones financieras, haz esto. 1. Reconoce tus patrones. Observa cómo reaccionas ante el dinero. ¿Gastas cuando estás triste? ¿Te da ansiedad cuando lo pierdes? ¿Te sientes culpable cuando lo ganas? Todo eso son pistas sobre cómo tu mente sabotea tu progreso.
2. Aprende antes de actuar. Cada vez que una emoción te empuje a hacer algo con tu dinero, detente. Estudia. Investiga. Calcula. El conocimiento enfría la emoción. 3. Rodéate de calma, no de ruido. Habla con personas que ya dominen sus finanzas. No busques aprobación en quienes viven del miedo o la queja. La energía emocional es contagiosa. Mi padre rico siempre terminaba nuestras charlas con una frase que marcó mi destino. Robert, si logras que el miedo trabaje para ti, el dinero también lo hará. Y así fue. El día que dejé de actuar por miedo y empecé a actuar por propósito, el dinero dejó de huir de mí. Porque entendí que la riqueza no se construye con billetes, sino con emociones entrenadas. Si tú también aprendes a transformar el miedo en acción, la duda en aprendizaje y la codicia en propósito, no habrá crisis que te detenga. Porque el verdadero poder financiero no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando el dinero se mueve. En la siguiente parte, te voy a mostrar cómo construir sistemas que generen ingresos incluso mientras duermes. Porque dominar tus emociones es solo el principio. El siguiente paso es crear estructuras que trabajen por ti, incluso cuando tú no estés trabajando. Como crear ingresos que trabajen para ti, no tú para el dinero. Cuando era joven, mi padre pobre me decía, Robert, trabaja duro, consigue un buen empleo, y tendrás seguridad. Y como todos los jóvenes con miedo al fracaso, lo escuché. Trabajé largas horas, estudié para tener un título, hice lo que debía hacer, y descubrí algo aterrador: el dinero nunca trabaja para ti. Te das cuenta de esto cuando tu sueldo termina antes de que llegue tu próximo pago. Cuando el tiempo se vuelve tu enemigo, y no tu aliado. Cuando trabajas para mantenerte a flote en lugar de construir tu libertad. Mi padre rico, en cambio, me enseñó algo que transformó mi vida. Robert, no persigas dinero. Haz que el dinero te persiga a ti. Haz que trabaje para ti. Eso significa construir activos que generen ingresos sin que tengas que intercambiar tu tiempo por ellos. Y aquí es donde muchos fallan. Confunden un activo con una obligación. Un carro de lujo, una casa grande, un teléfono caro. Eso no es un activo, es un pasivo disfrazado. Hace que tu dinero trabaje en tu contra. Te obliga a seguir trabajando, a seguir persiguiendo, a seguir atrapado en la rueda del ratón. Los ricos construyen sistemas, no solo ingresos. Sistemas que producen dinero mientras duermen, mientras viajan, mientras leen o mientras aprenden. Eso es lo que separa a los que solo sobreviven de los que realmente se hacen libres. Cuando empecé a entender esto, transformé mi enfoque. Invertí en bienes raíces que generaban flujo de efectivo. Construí negocios que funcionaban sin mi supervisión constante. Compré activos financieros que me pagaban incluso en días malos o festivos. Eso me enseñó algo clave: el tiempo es más valioso que el dinero. Si intercambias tu tiempo por dinero, nunca serás libre. Si construyes sistemas que generen dinero sin tu intervención directa, tu tiempo se convierte en tu mayor activo. Aquí te comparto cómo pienso y actúo para que tu dinero trabaje para ti. 1. Identifica activos reales. Todo lo que pone dinero en tu bolsillo sin que tú tengas que estar presente cuenta. Propiedades que generen renta, negocios que funcionen solos, inversiones que paguen dividendos. Cada dólar que entra por sí mismo es un ladrillo en tu libertad financiera. 2. Automatiza tu flujo de efectivo. La magia del dinero está en que funcione incluso cuando tú no lo hagas. No basta con ganar más, hay que hacer que lo que ya tienes se multiplique. Aprende a delegar, a programar y a invertir en sistemas que produzcan ingresos de manera constante. 3. Piensa a largo plazo. La mentalidad pobre quiere resultados inmediatos. Quiero dinero hoy, rápido y seguro. La mentalidad rica entiende que los verdaderos activos se construyen con paciencia y disciplina. Cada inversión, cada negocio, cada activo que compras hoy es un paso hacia ingresos que fluirán mañana. Recuerdo una lección práctica que me dio mi padre rico. Si trabajas por dinero, eres esclavo. Si haces que el dinero trabaje para ti, eres libre. Eso no significa dejar de trabajar, significa trabajar inteligentemente. Por ejemplo, en bienes raíces, no solo compré propiedades. Me aseguré de que cada propiedad tuviera un flujo de efectivo positivo, administrada de manera que yo no tuviera que estar presente para que funcionara. Cada alquiler me pagaba mientras dormía, viajaba o incluso cuando me tomaba días libres. Lo mismo con los negocios. No se trata de tener una empresa que dependa de tu presencia. Se trata de construir un sistema donde otros trabajen, pero tú sigas obteniendo los beneficios. Y esto nos lleva a la siguiente regla de oro: educación financiera constante.
No puedes crear sistemas que generen dinero si no entiendes cómo funciona el dinero. No puedes invertir inteligentemente si no sabes leer los estados financieros, interpretar riesgos o calcular retornos. El conocimiento transforma tu dinero en un aliado. Por eso dedico tiempo todos los días a estudiar inversiones, tendencias de mercado y oportunidades que otros ignoran. No porque tenga que hacerlo, sino porque mi dinero trabaja mejor cuanto más inteligente soy. En resumen, aquí está la clave. Si quieres libertad financiera, deja de perseguir dinero. Deja de vender tu tiempo por un salario. Construye activos, construye sistemas, y haz que el dinero fluya hacia ti. Eso cambia todo, tus decisiones, tu tiempo, tu vida. En la siguiente parte, te voy a mostrar cómo pensar como los ricos cuando todos los demás piensan como pobres, y por qué ese cambio de mentalidad es el verdadero secreto para multiplicar tus ingresos sin trabajar más horas. Pensar como rico cuando todos piensan como pobres. Cuando empecé mi camino hacia la libertad financiera, aprendí algo que la mayoría de la gente nunca entiende. No es lo que sabes, es cómo piensas sobre el dinero lo que determina tu éxito. Mi padre pobre me enseñó a pensar como la mayoría de las personas. Estudia mucho, consigue un buen empleo y trabaja duro toda tu vida. Siguiendo esa lógica, la gente trabaja más horas, acumula deudas y teme invertir. Se sienten seguros por tener un sueldo fijo, pero en realidad están atrapados en lo que yo llamo la carrera de la rata. Mi padre rico, en cambio, me enseñó algo radical. Los ricos piensan diferente porque toman riesgos calculados y hacen que el dinero trabaje para ellos. Y aquí está la clave. Pensar como rico no significa gastar más. Significa invertir con inteligencia, aprender constantemente y tomar decisiones estratégicas que la mayoría ignora. Una de las primeras lecciones que aprendí fue no temer a la deuda, sino usarla como herramienta. Mientras que la mayoría de las personas ve las deudas como un peligro, los ricos las utilizan para construir activos. Compran propiedades, invierten en negocios y usan el dinero de otros para generar ganancias mayores. Ese cambio de mentalidad separa a los que viven preocupados del dinero de los que lo hacen trabajar para ellos. Otro punto crítico es la educación financiera. La gente pobre confía solo en su empleo y en lo que le enseñaron en la escuela, que es básicamente como ser un buen trabajador. Los ricos, por otro lado, estudian el dinero, los impuestos, las inversiones y las oportunidades que otros no ven. Cada libro, cada mentor, cada experiencia práctica suma conocimiento que se traduce en ingresos pasivos. Déjame darte un ejemplo. Cuando invertí en bienes raíces, no solo compré propiedades. Estudié cómo el mercado se movía, calculé el flujo de caja, entendí los impuestos y aprendí a negociar contratos que protegieran mi inversión. Eso es pensar como rico. Tomar decisiones basadas en información y estrategia, no en miedo o en comodidad. Otro principio es la paciencia estratégica. La mentalidad pobre quiere resultados inmediatos, ganar dinero rápido, evitar riesgos y buscar seguridad temporal. La mentalidad rica entiende que la verdadera riqueza se construye con consistencia y visión a largo plazo. No importa cuánto tiempo tome, cada inversión inteligente y cada activo que compras hoy multiplicará tu libertad financiera mañana. Además, los ricos piensan en términos de activos versus pasivos constantemente. Mientras la mayoría de la gente compra cosas que pierden valor y aumentan gastos, los ricos compran cosas que generan ingresos. Un carro caro, ropa de lujo o un teléfono último modelo puede verse como éxito, pero es una trampa financiera si no genera flujo de caja. Aprender a diferenciar lo que pone dinero en tu bolsillo de lo que lo saca es un cambio de mentalidad fundamental. Otra lección crucial es no dejar que el miedo controle tus decisiones. La mayoría de las personas evitan invertir por miedo a perder dinero, a fracasar o a salir de su zona de confort. Los ricos entienden que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje y que el riesgo calculado es el camino hacia la independencia financiera. Cada error, cada caída, es una inversión en experiencia que te prepara para oportunidades más grandes. Finalmente, pensar como rico significa tomar responsabilidad total por tu vida financiera. Nadie más va a darte la libertad económica, ni tu jefe, ni el gobierno, ni tus amigos. Solo tú puedes educarte, invertir, arriesgar inteligentemente y crear sistemas que generen ingresos. Si aplicas esta mentalidad, verás que tu dinero comienza a trabajar para ti, tu tiempo se libera y tu visión de la vida cambia completamente. No se trata de trabajar más horas, sino de pensar diferente, actuar estratégicamente y construir activos que generen ingresos mientras duermes. Actúa ahora, conviértese en el dueño de tu futuro financiero. Hemos llegado a la última parte, y aquí es donde todo lo que hemos hablado cobra vida. Hasta ahora,
Entendiste cómo los ricos piensan diferente, cómo usan la deuda, cómo invierten, cómo manejan sus emociones y cómo estructuran su mentalidad para generar riqueza. Pero, déjame decirte algo, todo esto no sirve si no actúas. La diferencia entre soñar con la libertad financiera y vivirla está en tomar decisiones conscientes y consistentes todos los días. Primero, debes tomar control absoluto de tu mente y tus hábitos financieros. Si sigues dejando que el miedo, la comodidad o la mentalidad de escasez dicten tus decisiones, seguirás donde estás. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para invertir un poco más en tu educación financiera y para analizar cómo puedes hacer que tu dinero trabaje para ti. Yo mismo no llegué a donde estoy solo con suerte. Cada éxito y cada error fueron decisiones deliberadas, calculadas y educativas. Segundo, necesitas rodearte de las personas correctas. La mayoría de la gente te dirá que ahorrar para siempre es suficiente o que tu empleo es tu activo más valioso. Eso es lo que mantiene a millones atrapados en la carrera de la rata. Los ricos buscan mentores, socios estratégicos y círculos de personas que piensen grande y actúen con visión. Si quieres resultados distintos, debes estar dispuesto a aprender de quienes ya los han logrado. Tercero, crea sistemas que generen ingresos pasivos. No me malinterpretes, el trabajo duro es necesario al principio, pero no es sostenible ni eficiente si tu objetivo es la verdadera libertad. La riqueza real proviene de sistemas que te permitan ganar mientras duermes, inviertes o incluso mientras tomas vacaciones. Ya sea a través de bienes raíces, negocios, inversiones o derechos de propiedad intelectual, cada activo que compres debe trabajar para ti. Cuarto, rompe con los hábitos que te mantienen pobre. Gastar más de lo que ganas, depender únicamente de un sueldo, evitar invertir o posponer decisiones importantes son errores que la mayoría comete sin darse cuenta. Identifícalos, cámbialos y reemplázalos con acciones que construyan tu patrimonio. Cada pequeño ajuste en tus hábitos diarios puede generar un efecto compuesto enorme en tu libertad financiera futura. Quinto, aprende a abrazar el riesgo inteligente. La mayoría de las personas evita cualquier posibilidad de pérdida, y por eso nunca crean riqueza real. Los ricos calculan riesgos, los entienden, los gestionan y los utilizan a su favor. No se trata de temer al fracaso, sino de verlo como un maestro que te enseña cómo mejorar y multiplicar tus resultados. Sexto, ten paciencia y constancia. La riqueza no llega de la noche a la mañana. Cada decisión que tomas hoy, cada inversión inteligente y cada hábito positivo se acumula con el tiempo. La constancia es la clave que convierte esfuerzos pequeños y repetidos en resultados extraordinarios. Séptimo y último, comprométete contigo mismo a tomar acción ahora. No esperes a tener más tiempo, más dinero o más confianza. Cada día que pospones una decisión, estás retrasando tu libertad financiera. Es hora de dejar de soñar y empezar a construir. Es hora de pensar como rico, actuar como rico y crear la vida que deseas. Si aplicas estas lecciones, no solo cambiarás tu relación con el dinero, sino que transformarás tu futuro. La mentalidad rica no es un secreto guardado, es un camino que cualquiera puede recorrer con decisión y disciplina. Ahora, haz algo importante. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo estrategias y consejos que transformarán tu vida financiera. Comparte este video con alguien que necesite entender la diferencia entre pensar como pobre y pensar como rico. Recuerda, tu libertad financiera depende de ti, de tus decisiones y de tu acción constante. No esperes más, comienza hoy.